La televisión en vivo está destinada a capturar la vida real, tal como sucede, pero eso también significa que no hay forma de ocultar cuando algo terrible ocurre. En este video repasaremos 5 momentos reales donde las transmisiones en vivo tomaron un giro oscuro. Estos no fueron guionizados, no fueron accidentes detrás de cámaras, fueron eventos perturbadores captados en tiempo real con millones de personas mirando. Era el 13 de octubre de 2008 en Santo André, São Paulo, Brasil, y Eloá Cristina Pimentel, de 15 años, estaba en casa trabajando en un proyecto escolar con su amiga, Nayara Rodríguez da Silva, y 2 compañeros de clase. La sesión de estudio de la tarde estaba destinada a ser una preparación rutinaria para los próximos exámenes, con libros de texto y cuadernos esparcidos por la mesa del comedor del pequeño apartamento. Eloá era una estudiante brillante, con sueños de convertirse en maestra. Su cálida sonrisa y risa contagiosa la hacían popular entre sus compañeros en la escuela secundaria local. El estrecho apartamento en la Rúa Antonio Cardoso se había convertido en el santuario de Eloá después de que su familia se mudara allí hace 3 años. Su madre trabajaba turnos dobles en una fábrica textil local para mantenerlos, dejando a menudo a Eloá a cargo de sus hermanos menores mientras mantenía excelentes calificaciones. A pesar de las dificultades económicas, Eloá se mantenía optimista sobre su futuro, pasando horas dando clases particulares a estudiantes más jóvenes y ofreciendo su tiempo como voluntaria en el centro comunitario del vecindario. Sus maestros elogiaban constantemente su madurez y dedicación, viendo en ella el potencial para romper el ciclo de pobreza que atrapaba a tantos en su barrio de clase trabajadora. La relación con Lindenberg había comenzado cuando Eloá tenía solo 11 años, una diferencia de edad que debería haber suscitado preocupaciones inmediatas entre los adultos de su comunidad. Lo que comenzó como un afecto infantil inocente se había transformado gradualmente en algo más oscuro a medida que surgían las tendencias posesivas de Lindenberg. Amigos y familiares recordaron más tarde cómo él se ponía celoso cuando Eloá hablaba con otros chicos, monitoreando sus actividades y exigiendo saber su paradero en todo momento. Cuando Eloá finalmente encontró el valor para terminar la relación a los 13 años, el comportamiento de Lindenberg se volvió cada vez más errático y amenazante. Pero esa tarde, su tranquila sesión de estudio dio un giro oscuro cuando el exnovio de 22 años de Eloá, Lindenberg Fernández Alves, entró de repente en el apartamento con un arma de fuego. La relación había terminado 2 años antes, cuando Eloá tenía solo 13, pero Lindenberg nunca había aceptado la ruptura. Informes posteriores revelaron que se había obsesionado con ella, incapaz de superar su romance adolescente que se había vuelto cada vez más posesivo e insano. Lindenberg dejó que los 2 chicos se fueran, pero mantuvo a Eloá y Nayara adentro, comenzando una situación de rehenes que duraría 5 días y sería transmitida por todo Brasil. La policía respondió rápidamente con el Grupo de Acciones Tácticas Especiales, conocido como GATE, tomando el control y comenzando las negociaciones, con la esperanza de resolver la situación pacíficamente. La noche siguiente, Nayara fue liberada ilesa, pero 2 días después, la policía hizo un movimiento sorprendente y peligroso. Le pidieron a la joven de 15 años que volviera al apartamento, diciendo que su presencia podría ayudar a calmar a Lindenberg. A medida que la situación se prolongaba, la atención mediática explotó. Los medios de comunicación proporcionaron actualizaciones en vivo, día y noche, y el caso se convirtió en una obsesión nacional. Las cosas fueron aún más lejos cuando la periodista de Rede TV, Sonia Abrao, llamó a Lindenberg en vivo mientras él todavía estaba dentro con las chicas. Habló tanto con él como con Eloá, y la llamada fue transmitida a todo el país. Expertos legales dijeron más tarde que la llamada interfirió con la operación policial, con un caso civil presentado contra Abrao, acusándola de poner vidas en riesgo. Para el 17 de octubre, el enfrentamiento había durado más de 100 horas. La policía dijo que escucharon disparos y decidieron entrar. Gate, junto con tropas de choque de la policía militar, forzaron su entrada. Lindenberg resistió y durante la lucha usó el arma de fuego. Nayara resultó herida en la cara, pero logró salir del apartamento con vida. Eloá fue impactada 2 veces, una en la cabeza y otra en la parte inferior del cuerpo. Las cámaras estaban grabando mientras la sacaban inconsciente y la llevaban a un hospital, pero no sobrevivió. El 18 de octubre, los médicos declararon muerte cerebral a las 11:30 de la noche y fue desconectada del soporte vital. Sus órganos fueron donados posteriormente y salvaron 7 vidas. Alrededor de 10.000 personas asistieron al funeral de Eloá. Nayara sobrevivió y pasó por una larga recuperación. Y en 2018 se le otorgaron 150.000 reales brasileños en daños después de que el tribunal encontrara al Estado responsable de lo que había pasado. Lindenberg fue sentenciado a 39 años y 3 meses de prisión, y hasta el día de hoy, la historia de Eloá sigue siendo uno de los casos más perturbadores y trágicos de Brasil. Era el 27 de septiembre de 2007 en Yangon, Myanmar, y durante 10 días, multitudes habían salido a las calles en protesta pacífica.
Monjes budistas con túnicas rojas lideraban las manifestaciones, caminando con calma y cantando por la libertad. Lo que comenzó como protestas contra el aumento de los precios del combustible se había convertido en algo mucho más grande. La gente ahora pedía democracia, frustrada con la pobreza, el régimen militar y la falta de derechos básicos. En medio de todo esto estaba Kenji Nagai, un periodista japonés de 50 años que había llegado solo 2 días antes. Trabajaba para un pequeño medio llamado APF News, y Kenji había pasado años informando desde lugares peligrosos: Afganistán, Irak, Palestina. Su misión siempre fue la misma: ir donde otros no irían y mostrar lo que realmente estaba sucediendo. Era conocido por su dedicación a capturar la verdad, sin importar el riesgo personal involucrado. Los colegas de Kenji a menudo lo describían como valiente, pero nunca imprudente. Un hombre que entendía la importancia de documentar la historia mientras se desarrollaba. Su pequeño apartamento en Tokio estaba lleno de premios y fotografías de zonas de conflicto de todo el mundo. Cada imagen contando una historia de sufrimiento humano y resiliencia que los medios de comunicación convencionales a menudo pasaban por alto. A pesar de las ofertas de organizaciones de noticias más grandes, Kenji permaneció leal a APF News, creyendo que el periodismo independiente era crucial para exponer las injusticias que los gobiernos poderosos preferían mantener ocultas. El veterano corresponsal de guerra había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para percibir cuándo las situaciones estaban a punto de volverse violentas, una destreza que lo había mantenido con vida en innumerables misiones peligrosas. Su equipo de cámara siempre estaba al alcance de la mano, y se había entrenado para seguir filmando, incluso en las circunstancias más extremas. Amigos en Japón estaban preocupados por sus asignaciones cada vez más peligrosas, pero Kenji se sentía obligado a ser testigo de las luchas de las personas oprimidas en todo el mundo, viendo su trabajo como un deber sagrado, en lugar de solo una profesión. Esa mañana, Kenji se encontraba cerca de la pagoda Sule, en el centro de Yangon, el área llena de manifestantes ondeando banderas con el símbolo del pavo real vinculado al partido político de Aung San Suu Kyi. A pesar del ambiente tenso, la multitud permaneció pacífica hasta que aparecieron camiones militares. Los soldados salieron sosteniendo rifles y escudos, y los manifestantes se quedaron, algunos gritando a las tropas. El gobierno militar no veía estas reuniones como pacíficas, sino como una amenaza directa, emitiendo una advertencia clara: salgan en 10 minutos o enfrenten las consecuencias. Luego vino la respuesta militar. Primero gas lacrimógeno, luego disparos, primero al aire, luego directamente a la multitud. Kenji siguió filmando. Sus últimas palabras grabadas en cámara fueron: el ejército acaba de llegar. El ejército está allí. Están fuertemente armados. Luego comenzó el tiroteo y Kenji fue alcanzado y cayó al suelo. Aún así, los testigos dicen que continuó sosteniendo su cámara, tratando de documentar lo que sucedía a su alrededor. Una foto del fotógrafo de Reuters, Adrais Latif, capturó una escena inquietante. Kenji yacía en el suelo, un soldado de pie sobre él con un rifle en la mano, su cámara aún en su agarre. En el siguiente cuadro, el soldado se alejó y Kenji no se movió de nuevo. Al principio, el gobierno de Myanmar afirmó que había quedado atrapado en el fuego cruzado, pero la evidencia en video mostró la verdad. Un soldado había empujado a Kenji al suelo y le disparó a quemarropa. Una autopsia en Japón lo confirmó. La bala había atravesado su pecho, alcanzado su corazón y salido por su espalda. Kenji fue el único extranjero que perdió la vida durante las protestas, con al menos otros 9 también fallecidos. La noticia de la muerte de Kenji conmocionó a la gente en Japón, con el gobierno exigiendo respuestas que nunca llegaron. Myanmar se disculpó más tarde, pero no se tomó ninguna medida. En 2023, 16 años después, periodistas dijeron que habían recibido la cámara desaparecida de Kenji de alguien que quería corregir las cosas. La cámara fue devuelta a su hermana, y esas imágenes finales mostraron las protestas, los cánticos, el caos y los últimos momentos de Kenji. Nadie ha sido responsabilizado, pero el trabajo de Kenji no ha sido olvidado. La Asociación de Medios de Birmania creó el premio Kenji Nagai para honrar a los periodistas en Myanmar. Fue en algún momento del año 2003 durante un episodio de Consejo de Mujeres, un programa de entrevistas mexicano dirigido a mujeres. El programa generalmente cubría temas como estilo de vida, salud y belleza, y ocasionalmente presentaba animales en vivo para segmentos educativos. En este día en particular, 2 cuidadores de animales de un zoológico local fueron invitados para presentar a un cachorro de león joven como parte de un segmento sobre la conservación de la vida silvestre. Los cuidadores estaban sentados con el león entre ellos, y cerca, una madre estaba sentada sosteniendo a su hija pequeña, quien disfrutaba tranquilamente de una paleta mientras miraba alrededor del estudio. Todo parecía bien. A pesar de ser un cachorro, el león ya era grande y poderoso, sentado con una correa y parecía relajado. Los cuidadores y los presentadores del programa estaban tranquilos y la madre y su hija no mostraban signos de miedo. No había barreras de seguridad ni medidas de protección entre el león y el público del estudio. Pero entonces sucedió algo inesperado. La niña emitió un suave gemido y el sonido agudo llamó la atención del león.
Se levantó y la miró directamente. Los manejadores intentaron rápidamente calmarlo, y obedeció por un momento. Luego la niña comenzó a llorar más fuerte, y sin previo aviso, el león se lanzó. Agarró las piernas de la niña con sus patas delanteras y mordió. El estudio se llenó de gritos mientras la madre se levantaba e intentaba acercar a su hija, pero el león no la soltó. Retrocedió, su agarre inquebrantable. Los manejadores se apresuraron, uno tratando de abrir la boca del león, el otro sujetando el cuerpo del animal. La niña seguía gritando mientras su madre la abrazaba fuertemente. Los entrenadores, hablando rápidamente en español, repetían instrucciones como «Mantén la calma y no te muevas», mientras intentaban controlar la situación. Pasaron varios momentos antes de que pudieran separar al animal de la niña. Un manejador sostuvo la cabeza del león mientras el otro tiraba de su cuerpo hacia atrás. Finalmente, lograron que el león soltara su agarre, y la niña fue finalmente liberada, llorando y en estado de shock. Su madre inmediatamente la revisó por lesiones. Lo que sucedió después dejó a muchos espectadores confundidos. La madre de repente se rió. Algunos creyeron que fue una reacción al intenso estrés, una respuesta emocional confusa después de lo que acababa de suceder. Otros se sintieron incómodos por lo casual que parecía estar todo el mundo en el set después. Uno de los manejadores se inclinó para abrazar a la madre y al niño. Y el león, aún presente, incluso fue mostrado en cámara nuevamente mientras los llantos del niño continuaban de fondo. El programa continuó torpemente, con risas forzadas y sonrisas incómodas. Años después, cuando el metraje se subió a YouTube, los espectadores comenzaron a notar detalles inquietantes. Antes de que el león se lanzara, había estado mirando al niño durante varios momentos, y en un punto la cámara hizo un zoom en su cara como si capturara algo que estaba a punto de suceder. Aunque el niño no resultó gravemente herido, los especialistas advirtieron sobre los efectos emocionales a largo plazo de tal evento. Extrañamente, nunca se tomó ninguna acción legal. El león permaneció con los manejadores y la identidad del niño nunca fue revelada. Nunca se la volvió a ver en público. Era 1979 en Clearwater, Florida, cuando un nuevo programa infantil de temática cristiana llamado Joy Junction se emitió en la Christian Television Network. Presentaba personajes coloridos como el Sheriff Dawn, el profesor Cloudhopper, Whistler Dan y un ventrílocuo llamado Ron, que actuaba con su marioneta Marty. El programa se centraba en la diversión y la fe, enseñando a los niños sobre valores, bondad y mantenerse alejados de las malas influencias. Ronald William Brown, el hombre detrás del personaje de Ron, también estaba activo en su comunidad local de la iglesia en Largo, Florida. Regularmente organizaba espectáculos de marionetas, llevaba a los niños a la iglesia en la furgoneta de la iglesia e incluso los invitaba a comer pizza antes del estudio bíblico. Para muchos padres parecía amable y digno de confianza, exactamente el tipo de persona que querían que influyera en sus hijos. El programa se hizo rápidamente popular, con los padres encantados con su mensaje saludable y los niños disfrutando de las canciones, juegos y lecciones. Pronto Joy Junction se expandió a nivel nacional, emitiéndose en importantes redes cristianas como Trinity Broadcasting y Family Network. Se emitió durante casi 20 años, desde 1979 hasta principios de los años 2000, llegando a miles de hogares en Estados Unidos. Brown utilizó su plataforma para enseñar a los niños a resistir la tentación y mantenerse en el camino correcto, todo mientras ocultaba algo mucho más oscuro detrás de su imagen saludable. En 1998, la policía detuvo a Brown y encontró ropa interior de niños en su vehículo. Él afirmó que eran accesorios para sus marionetas y las autoridades lo dejaron ir sin tomar más medidas. Pasaron años sin incidentes hasta 2012, cuando los investigadores que investigaban una red en línea involucrada en actividades perturbadoras se encontraron con un hombre de Kansas llamado Michael Arnett. Cuando registraron su computadora, encontraron imágenes altamente inapropiadas que involucraban a niños. Algunas posaban en escenarios montados, pero lo que realmente destacó fueron los registros de chat. Arnett había estado intercambiando mensajes con un hombre en Florida, y ese hombre era Ronald Brown. Los dos habían estado hablando durante meses en un foro oculto. Sus conversaciones iban más allá de la posesión de contenido inapropiado para incluir discusiones detalladas y gráficas que involucraban a niños. Brown mencionó a un niño que conocía personalmente de la iglesia, hablando de intenciones profundamente preocupantes y compartiendo diagramas y fotos que había tomado en secreto del niño. El 19 de julio de 2012, las autoridades allanaron la casa de Brown en Largo. Lo que encontraron fue profundamente alarmante. Miles de archivos ilegales, algunos involucrando a niños fallecidos, junto con planes escritos, dibujos y contenido que data de 1978, un año antes de que comenzara Joy Junction. Brown fue arrestado y acusado de posesión e intención de causar daño grave a un menor. Admitió los chats, pero afirmó que todo era fantasía y que nunca planeó actuar en consecuencia. El tribunal no le creyó y fue sentenciado a 20 años en una prisión federal, esencialmente una cadena perpetua dada su edad y salud. En 2020, Brown murió en prisión a la edad de 65 años, debido a complicaciones de una enfermedad neurológica. Después de su arresto, todo lo relacionado con Joy Junction quedó en silencio.
Las cadenas eliminaron todos los rastros del programa sin declaraciones ni comunicados de prensa, e incluso los miembros del elenco se distanciaron. Durante mucho tiempo, el programa se convirtió en un medio perdido con solo unos pocos clips que sobrevivieron principalmente de viejas cintas VHS subidas a YouTube. Ronald Brown no era solo un intérprete, era de confianza para los padres, rodeado de niños y activo en la comunidad, lo que hace que este caso sea tan perturbador. Era 1992 en Manchester, Inglaterra, cuando Bobby Dabro, un comediante y personalidad de televisión muy conocido, estaba filmando la escena final de su programa, Enemigo Público número 1. Bobby era popular por sus actuaciones llenas de energía y la condición física era una gran parte de su vida. Su padre, Bill Nanky Bell, fue una vez un corredor olímpico y Bobby se mantenía activo a través de su trabajo. A los 34 años, Bobby había construido su carrera en la comedia física intrépida que a menudo empujaba los límites de la seguridad. Su disposición a soportar el dolor por risas lo había convertido en un nombre familiar en toda Gran Bretaña, con audiencias sintonizando específicamente para verlo lanzarse a acrobacias cada vez más elaboradas. El estudio de Manchester se había convertido en su segundo hogar durante los últimos 3 años y el equipo se había acostumbrado al perfeccionismo implacable de Bobby y a su insistencia en realizar cada acrobacia él mismo, en lugar de usar dobles de cuerpo. El trasfondo atlético de Bobby le daba confianza en desafíos físicos que intimidarían a otros artistas. Había entrenado en gimnasia cuando era adolescente y mantenía su flexibilidad a través de entrenamientos diarios, creyendo que su acondicionamiento lo protegería de lesiones graves. Sus colegas a menudo se maravillaban de su capacidad para recuperarse de golpes y moretones menores que dejarían a otros artistas fuera de acción durante días. Este día de filmación en particular había transcurrido sin problemas, con Bobby completando varias secuencias exigentes sin quejas ni vacilaciones. La escena que estaban filmando estaba destinada a ser alegre. Bobby estaba encerrado en un atrezo de cepo de madera, con la cabeza y las manos asomando por los agujeros, mientras sus compañeros de entretenimiento Keith Chegwin, Lionel Blair y Jim Bowen le lanzaban tomates. Se suponía que iba a ser una diversión inofensiva, el tipo de comedia física por la que Bobby era conocido. Pero el accesorio no estaba seguro, y Bobby tuvo que equilibrarse en una caja porque el suelo debajo de él era de concreto duro. La configuración parecía rutinaria. Solo otro día de filmación de sketches de comedia con sus colegas. Bobby había realizado innumerables acrobacias físicas a lo largo de su carrera sin incidentes, y esta escena en particular se suponía que era una de las más fáciles. Las cepo de madera estaban destinadas a mantenerlo en su lugar, mientras sus amigos lo bombardeaban con tomates para reírse, creando el tipo de humor slapstick que al público le encantaba. De repente Bobby perdió el equilibrio. Con sus brazos atrapados en las restricciones de madera, no pudo evitar caer. Golpeó el suelo de cara y Keith Chegwin dijo más tarde que el sonido de la cabeza de Bobby golpeando el concreto fue uno de los peores que había escuchado. Afortunadamente, Bobby logró girar ligeramente la cabeza en medio de la caída, lo que probablemente lo protegió de lesiones aún peores, pero aún así se cortó la barbilla y perdió el conocimiento brevemente. Fue llevado de urgencia al hospital donde los médicos se sorprendieron al descubrir que no se había roto la nariz ni perdido ningún diente. Sin embargo, sufrió una lesión en el cuello por el impacto y fue diagnosticado con latigazo cervical. Le dijeron que descansara, pero aunque la filmación había terminado, el dolor en su cuello continuó y se extendió a otras áreas de su cuerpo. Bobby luego visitó a un osteópata que utilizó terapia física para aliviar sus síntomas. La recuperación tomó alrededor de 6 semanas y eventualmente recuperó el movimiento, pero el dolor nunca desapareció por completo. Por un tiempo, ni siquiera podía hacer ejercicios básicos como abdominales, y incluso años después, Bobby todavía lidia con dolor en el cuello y la parte superior de la espalda. Los viajes largos en coche son difíciles y a veces experimenta dolor en el brazo y dolores de cabeza causados por la presión en los nervios. La caída nunca se emitió, pero la BBC ahora usa el clip con fines de entrenamiento para mostrar qué tan rápido pueden ocurrir accidentes, incluso en un entorno controlado. Bobby nunca recibió compensación por lo que sucedió, ya que en ese momento no era común presentar reclamaciones por lesiones como lo es hoy. Era el 8 de diciembre de 2016 y el sol de la mañana entraba por las ventanas del estudio de noticias de Kaikisan en Austin, Texas, mientras Patricia Williams se preparaba para otro día de entregar las noticias a su querida comunidad. A los 51 años, la veterana presentadora de noticias matutinas se había convertido en un elemento fijo en los hogares de Austin durante más de 15 años. Su cálida personalidad y su genuino interés por las historias locales la convertían en una voz de confianza, en la que miles de espectadores confiaban para comenzar su día. Patricia había construido su carrera cubriendo celebraciones comunitarias, campañas de caridad locales y las historias de interés humano que conectaban a los vecinos en la extensa capital de Texas. Esa mañana de diciembre, Patricia estaba emocionada por cubrir las historias más conmovedoras de la temporada navideña. La programación del programa incluía segmentos sobre colectas de juguetes locales, eventos benéficos navideños y celebraciones comunitarias de fin de año que reunían a los residentes de Austin. Sus copresentadores y el equipo de producción habían trabajado con ella durante años.
creando una atmósfera familiar en la sala de redacción donde la risa contagiosa de Patricia y su espíritu de mentoría hacían que todos se sintieran valorados y apreciados. Pero durante varias semanas, Patricia había estado luchando con fuertes dolores de cabeza que parecían empeorar con cada día que pasaba. El dolor aparecía de repente durante las reuniones editoriales, obligándola a disculparse para encontrar un lugar tranquilo donde recuperarse. Ella atribuía los síntomas al estrés laboral y al exigente horario de la televisión matutina, que requería que se despertara a las 3:30 de la mañana y mantuviera altos niveles de energía durante toda la transmisión. Patricia siempre había estado dedicada a su oficio, a menudo trabajando a pesar de enfermedades menores y desafíos personales para asegurar que sus espectadores recibieran una cobertura de noticias confiable. Sus colegas notaron que parecía más cansada de lo habitual, deteniéndose ocasionalmente a mitad de frase durante los ensayos o apareciendo momentáneamente confundida al revisar los guiones del teleprompter. Patricia desestimó sus preocupaciones con su característica sonrisa, insistiendo en que solo necesitaba más sueño y quizás unas vacaciones después de la temporada navideña. El equipo de producción no tenía idea de que su querida presentadora estaba experimentando las primeras señales de advertencia de una emergencia médica catastrófica que se desarrollaría frente a miles de espectadores. Durante un segmento de entrevista en vivo sobre organizaciones benéficas locales para las fiestas, Patricia estaba hablando con un representante del Banco de Alimentos de Austin sobre su programa de distribución de comidas navideñas. La conversación fluía naturalmente mientras Patricia hacía preguntas reflexivas sobre oportunidades de voluntariado y necesidades de donaciones. Luego, sin previo aviso, de repente dejó de hablar a mitad de la frase, sus palabras se desvanecieron mientras miraba fijamente a la cámara con una expresión de confusión que alarmó de inmediato a su copresentador. Patricia parecía desorientada y perdida. Su habitual compostura profesional fue reemplazada por una evidente angustia mientras luchaba por entender lo que le estaba sucediendo. Comenzó a hablar incoherentemente. Sus palabras eran arrastradas y desconectadas mientras su copresentador intentaba desesperadamente continuar la entrevista y mantener una apariencia de normalidad. Los operadores de cámara y el equipo de producción observaron con horror cómo la condición de Patricia se deterioraba rápidamente ante sus ojos. Luego, Patricia se desplomó en el escritorio de noticias durante la transmisión en vivo. Su cuerpo se volvió inerte mientras caía hacia adelante sobre los papeles y la taza de café que habían sido parte de su rutina matutina durante 15 años. Los espectadores de todo Austin miraron con asombro cuando los paramédicos llegaron al set y comenzaron el tratamiento de emergencia. Su urgencia profesional contrastaba fuertemente con las alegres decoraciones navideñas que aún adornaban el estudio. Finalmente la estación cortó a comerciales, pero miles ya habían presenciado la emergencia médica en tiempo real. Patricia fue llevada de urgencia al hospital, donde le diagnosticaron un derrame cerebral masivo que había causado daño cerebral irreversible. A pesar de los mejores esfuerzos del equipo médico, ella murió 3 días después, rodeada de familiares que habían volado desde todo el país. El programa matutino salió del aire durante una semana, mientras el equipo lamentaba y procesaba la traumática pérdida de su colega y amiga. Los espectadores inundaron las redes sociales con homenajes, compartiendo cómo Patricia había sido parte de sus rutinas diarias durante años. Su presencia brindaba consuelo y conexión en un mundo cada vez más desconectado. Se estableció una beca de periodismo en su nombre en la Universidad de Texas para apoyar a aspirantes a periodistas de radiodifusión que compartían su pasión por contar historias de la comunidad. Gracias por vernos. Justo cuando piensas que has escuchado las tragedias más desgarradoras en televisión en vivo, apenas estamos comenzando. Haz clic en el siguiente video para conocer las próximas historias que te harán cuestionar qué tan rápido los sueños pueden convertirse en pesadillas.